Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 16 al 21 vamos a leer. Y vamos a estar meditando en la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, que es recibiendo la palabra de Dios con solicitud. Hoy es la segunda parte de esta. Capítulo 1, verso 16 al 21 de la segunda epístola de Pedro a la iglesia, que dice a la letra: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, para entender, para disertar y para poder comunicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente para comunicarla, sino para entenderla. Yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que nos ven a través de Facebook Live, que ellos puedan recibir tu palabra. Enséñanos, Señor, ya que necesitamos aprender de ella. Todo esto, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en quien te damos la gloria, la honra y la alabanza, por siempre. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pensaba acerca del tiempo que vivimos, el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo pluralista, un mundo con tantas ideologías, un mundo con tanta interpretación de las Escrituras. Es increíble, no solamente las interpretaciones, sino todas las traducciones de la Biblia que hay, comentarios bíblicos, artículos escritos acerca de porciones de la Biblia, etc. Sin embargo, ¿cómo saber que nosotros tenemos la verdad? ¿Cómo entender que nosotros tenemos la verdad? Pues hermanos, hoy vamos a estar viendo algunas cosas que nos ayudan a entender si la Biblia es la verdad o si nosotros estamos errados. Primero vamos a ver lo que conocemos, la diferencia que hay entre inspiración e iluminación, que estos términos se confunden muchas veces. Luego vamos a ver la autoridad e inerrancia de las Escrituras. Y por último vamos a ver la canonicidad. ¿Cómo sabemos que esto que nosotros tenemos es la palabra de Dios? Pues vamos a ver el proceso de canonicidad que se ha dado. Aunque sea de forma sencilla, de forma ligera, pero vamos a ver estas cosas una por una. Recordemos primero que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios, cuando se habla de inspiración, se habla de que Dios exhaló, respiró su palabra. ¿Cómo lo hizo? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no sirvió los escritores bíblicos no sirvieron de secretarios del Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo fue el que santificó a los escritores bíblicos, el que los cuidó y puso en sus bocas y en su mente y en sus corazones cada una de aquellas palabras que tenían que ser parte del canon sagrado de la Biblia. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de inspiración, nosotros hablamos de exhalar, de respirar. Es como un atleta, ¿se han fijado? Un atleta va corriendo y va
inhalando y exhalando aire, porque eso ayuda para que el cuerpo, los músculos reciban ánimo, reciban fuerza, reciban el oxígeno necesario para seguir compitiendo en la carrera. Pues bien, el Espíritu Santo utilizó a cada uno de los escritores poniendo su inspiración en ellos. Él no dictaba, pero él sí los inspiraba para escribir. Pongámoslo desde este punto de vista: un poeta, un cantante que crea música, que crea letra, tiene cierta inspiración. Puede ser una inspiración por algún suceso, puede que haya sido inspirado por algún acontecimiento personal, o puede que haya sido inspirado por algún momento contemplando la belleza de la naturaleza. En fin, esa es una inspiración natural, pero la inspiración de la que yo le estoy hablando es una inspiración divina, donde el Espíritu Santo está dirigiendo todo el proceso. Hermanos, por ejemplo, ¿cuál es el problema con esta manera de pensar? ¿Cuál manera de pensar? Hay quien sostiene que la Biblia es un libro común y corriente. ¿Cuál es el problema con esa manera de pensar? Primero, la Biblia no es un libro común y corriente. Aunque lo podamos ver como un libro común y corriente, la Biblia es la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque estas traducciones pueda que sean menos santas que las traducciones, que los textos originales, pero sigue siendo la palabra de Dios que ha llegado a nuestros días. Entonces, cuando una persona dice que la Biblia es un libro común y corriente, está equivocado, porque la Biblia nos ha dado a nosotros testimonio de que hasta hoy hay muchas personas que han sido transformadas por el mensaje de la Biblia. Hay personas y testimonios, por ejemplo, yo le puedo nombrar a uno como Josh McDowell. Josh McDowell era un ateo pero intelectual, era un tipo que había salido de la universidad con un conocimiento vasto en diferentes ciencias. Y cuando él dijo que él quería probar que Jesús es un mito, que Jesús no es real, que Jesús no es Dios, como todos nosotros los cristianos lo decimos que es Dios. Y él tomó los evangelios para empezar a refutar, y mientras más evidencia buscaba en los evangelios, de los muchos que hay, que yo sé, por ejemplo, Juan Wesley, que es tan querido y amado en los círculos evangélicos, que aunque fue un arminiano que defendió el arminianismo con todo el corazón, pero Juan Wesley comenzó siendo un ateo. Hijos de cristianos, pero cuando fue a la universidad, le ayudó mucho su hermano Carlos Wesley, le ayudó mucho. Ustedes han cantado muchos himnos de Carlos Wesley. Él era un gran cristiano. Sin embargo, Juan Wesley era como la oveja negra de la familia. Y estudiando en el sótano de la Universidad de Cambridge, empezó a encontrar la verdad, estudiando la Biblia, viendo en la Biblia, queriendo refutar a los cristianos, encontró la verdad. Y fue la iglesia metodista de hoy comenzó con Juan Wesley. Llegó a tener una iglesia de más de 100,000 miembros en su época. Entonces, estos son hombres que cambiaron el mundo por el simple hecho de conocer la palabra de Dios. Si esto no es suficiente para entender que la Biblia transforma, ¿qué es la Biblia? Yo no sé qué más podemos hacer, hermano. Ahora, la inspiración de la Escritura debemos entenderla. ¿Qué es inspiración? ¿Sigue vigente la inspiración divina hoy? No, no sigue vigente la inspiración hoy. La inspiración divina se cerró cuando Juan, allá por el año 110 de la era cristiana, termina escribiendo el Apocalipsis. Ahí se cierra la inspiración.
pero se da lugar a una nueva doctrina, a una nueva manera de ver la obra del Espíritu Santo en la persona, lo que se le conoce como iluminación. Hay una gran diferencia y la gente confunde iluminación con inspiración. Ya les dije, inspiración significa exhalar, respirar sobre alguien o en alguien. Iluminación significa traer a la luz algo que está oculto, sacar. Es como cuando usted sube el switch y inmediatamente se enciende la luz. Eso es iluminación. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos siendo iluminados por el mismo Espíritu que inspiró la palabra. Estamos siendo iluminados para encontrar en la palabra aquellas verdades que están ocultas, aquellas verdades que no entendemos, aquellas verdades que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia la tercera vez en todo lo que soy cristiano, por tercera vez, 13 veces, la 13ª es la que lo estoy leyendo. Ya solamente me faltan los profetas mayores y los profetas menores para terminar de leer la Biblia por 13ª vez. Sin embargo, todavía le sigo encontrando cosas. Cuando voy leyendo, digo, pero ¿cómo fue que pasé por alto esto en mi primera lectura? Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Y puede ser, hoy decía el hermano Aurelio, que es posible que hasta que nos muramos vamos a entender la Biblia. Yo creo que no, hermano Aurelio. Yo creo que nos vamos a morir y no vamos a entender todo el mensaje que está en las Escrituras. Yo creo que ni siquiera en el cielo, cuando hayan sido restauradas todas nuestras capacidades, vamos a entender a perfección lo que la Escritura, porque la Escritura es un océano de conocimiento, donde más profundizamos en ella, más la encontramos. Hay un pasaje de las Escrituras que yo he preparado más o menos como unos 15 sermones, solo de ese pasaje. Y estoy seguro que si vuelvo a estudiarlo, le saco más todavía. ¿Por qué es eso? Porque cada vez, y dependiendo del contexto, dependiendo a las personas que les voy a predicar, Dios me da nuevas cosas que encuentro en eso. Eso es iluminación. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, donde Él se encarga de darnos a nosotros aquellas cosas que a nuestros ojos naturales no las vemos. Con nuestros ojos naturales no podemos ver esas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ver que la palabra de Dios es toda palabra de Dios. Así lo dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega que utiliza ahí Pablo es exhalada, es soplada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Pero ¿cuál es el fin de la Escritura? Piensen ustedes, ¿por qué se nos dio la Escritura? ¿Para qué? El fin principal de la Escritura lo encontramos en el capítulo 4, verso 12 de Efesios. La perfección de los santos. Esa es la idea central de las Escrituras. Primeramente, antes en el verso 11, el apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios y les dice, Jesús nos dio 4 ministerios. El ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, 5. El ministerio de maestro y el ministerio pastoral. 5 ministerios. Pero ¿cuál es el fin de los 5 ministerios? Al igual como es la palabra de Dios, el fin de los 5 ministerios es la perfección de los santos. Y la perfección de los santos nunca se va a dar si no es a través de escuchar y escudriñar la palabra de Dios.
Es la única que nos puede hacer perfectos en el sentido reducido de la palabra, nos puede hacer perfectos para la salvación. El que no lee la Biblia, no tiene crecimiento. Yo lo siento, pero va a ser toda la vida un enanito cristiano. Un enanito cristiano. ¿Por qué? Porque necesita tener este alimento. Es un alimento que nos ayuda a crecer. Así como ve que un niño, ¿verdad? Usted le empieza dando lechita, después le empieza a dar cereales, después le empieza a dar comida sólida. Ese niño, ¿para qué le da comida a usted? Para que crezca, para que se desarrollen sus órganos, para que se desarrolle él como persona. Pues hombre, así es la Escritura. Nosotros la necesitamos para el crecimiento personal. Ahora, alguien que no sabe leer podrá decir, pero yo no sé leer, ¿y cómo le hago? Hermanos, hoy la Biblia está en audio, la Biblia está en videos, la Biblia está de mucha forma. Solo necesita hacer un clic y ahí tiene para que alguien le lea la Biblia sin necesidad de andarle pidiendo a nadie que lo haga, porque alguien ya hizo ese trabajo. Y si usted no sabe cómo hacerlo, yo le descargo la Biblia en audio en su teléfono y usted podrá escuchar la Biblia a la hora que quiera y cuando quiera. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? El problema de la iglesia de hoy, y está raquítica, es porque no están estudiando la palabra de Dios. Van a los cultos a recibir una descarga de emociones. Es como cuando le inyectan, qué sé yo, complejo B12 a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando le inyectan complejo B12? Por unos meses va a andar bien enérgico y todo. Pues eso es lo que hacen muchos cristianos hoy. Están deseando que llegue el día domingo, van, les inyectan una descarga de emociones, pero como ya para el día viernes y el día sábado se les está yendo la descarga de emociones, están esperando el día domingo nuevamente. Pero el que se levanta como en las Escrituras, ¿qué dice el Salmo 1:3? Es como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el que tiene la palabra de Dios como fuente de vida. Así que la perfección de los santos, hermanos, es el ruach en hebreo, así es como se pronuncia, el ruach de Dios, el aliento de Dios, el que viene a nosotros cuando lo recibimos. Con su palabra, fíjese bien, con su palabra, su aliento, Dios llamó a las cosas a la existencia. ¿Qué leíamos hoy? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero si usted va a Juan capítulo 1, verso 1 al 3, que dice, en el principio era el verbo, la palabra en el principio. Y todas las cosas fueron creadas por la palabra, el ruach de Dios, saliendo de él. Hermanos, veamos un orden muy importante en el texto. Y voy a tomar esto porque quiero explicarles el gran problema que hay hoy con la iglesia. Fíjese bien, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos, historietas, cosas que cuenta la gente, ¿verdad? Porque no nos hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, y todavía le agrega artificiosas, sino, vea bien, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro en este versículo? Pedro está hablando de la transfiguración. Cuando Cristo en el monte de la transfiguración se transfiguró, solo 3 discípulos pudieron observar eso. Jesús los llamó para que fueran los testigos: Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Ellos 3 estuvieron presentes ahí. Y dice, mire, pues cuando él
recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, fíjese bien, hermanos, escuche bien, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora, hagamos un poquito una pausa y veamos un poquito de historia. La carta de Pedro, la segunda carta de Pedro se escribe en sus años finales de Pedro. Pedro fue asesinado por Nerón en el año 64. Pedro y Pablo fueron asesinados por Nerón en el año 64. Esto quiere decir que esta carta bien pudo haber sido escrita entre el 62 y el 64 de la era cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Cristo ascendió a los cielos allá por el año 26 y medio de la era cristiana. Llegando a los 27, Cristo se fue al cielo. Si usted hace la matemática y al 62 al 64 le resta 26, le va a dar más o menos como unos 30 y algo de años. En 30 años, ¿será que uno recuerda todos los detalles de las cosas? Si a mí se me olvidaron cosas que hice ayer ya, imagínense en 30 años. Entonces, pero aquí es donde entra en boga las escrituras. Aquí es donde entra, porque la palabra privada, lo que yo diga, lo que yo opine acerca de las escrituras, queda por encima, no interesa demasiado. Lo que realmente interesa es lo que la palabra de Dios dice. Es que la escritura, dice Pedro, fíjese cómo continúa Pedro. Pedro relata un evento glorioso, el Señor se transfiguró, un evento magnífico, un evento que revelaba quién es Jesús antes de la encarnación. ¿Quién era Jesús antes de la encarnación? Eso es lo que revela. Y lo que será Jesús después de la encarnación. Ahora vea, Pedro dice en el verso 19, tenemos también, y es aquí donde yo quiero llamar la atención de ustedes, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, yo soy ser humano, pueda que haya olvidado algunos detalles, pero no me crean a mí directamente el testimonio que yo les estoy dando de la transfiguración, de lo que Jesús era antes de encarnarse. No me crean a mí, pero tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética para los judíos, especialmente de esta época? El Antiguo Testamento, los escritos de Isaías, los escritos de Jeremías, los escritos de los Salmos, los escritos de Moisés. De hecho, ¿sabían ustedes que el profeta más grande, solamente Cristo es más grande que él? El profeta más grande de todo el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés es el profeta más grande reconocido por los judíos de todo el Antiguo Testamento. Entonces él dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que venga a decirme un hermano a mí aquí, que Dios le reveló y que Dios le iluminó y que Dios le habló y que Dios le hizo soñar, no sirve de nada comparado con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Si una persona viene con una revelación extra, no importa. No importa, porque lo importante para Pedro es lo que la Biblia dice. Ni siquiera él, si ustedes se fijan, ni siquiera su palabra en este momento él la pone al mismo nivel de la palabra de los profetas. Aunque más tarde pues llegó a ser parte del canon sagrado. Pero para Pedro lo importante es lo que la Biblia del Antiguo, lo que los 39 libros del Antiguo Testamento dicen, porque eso ya eran canonizados, ya eran
libros canónicos a la fecha de Jesús y los apóstoles. Hermanos, ahora vea, la profecía es inspirada, no es interpretación privada. Dios nunca va a hablar a una persona directamente, por muy espiritual que esa persona sea. Dios nunca va a hablar a esa persona directamente, porque entonces la Biblia se siguiera escribiendo. Si nosotros tuviéramos profetas hoy en día, si tuviéramos apóstoles hoy en día, la Biblia todavía no estuviera cerrada y estuviéramos escribiendo más libros y más libros y más libros. Pero como la Biblia ya fue cerrada, no necesitamos más revelaciones, no necesitamos más. Vea lo que dice el verso 20 de este mismo capítulo. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay revelaciones, hermanos. No hay revelaciones. Y si alguien les dice a ustedes que Dios les reveló algo, mándenlo a las Escrituras y díganle que no hay más revelaciones. No necesitan esa clase de revelaciones, no necesitamos. Pues vea el verso 21, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás la profecía jamás ha sido traída por voluntad de hombre, porque los hombres somos malvados. Somos malvados. La profecía bíblica fue traída. Mire lo que dice, y es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, mire, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios. Pedro se detiene a pensar que estos hombres, para ser usados por Dios de la manera como Dios los usó, el Espíritu Santo tuvo que separarlos, tuvo que santificarlos, tuvo que iluminarlos, tuvo que llevarlos por todo un proceso de santificación para que ellos pudieran redactar las Escrituras. Hermanos, fueron hombres santos. Hoy veo estos profetas que son más pleitistas que no sé qué, ¿no se han fijado ustedes en eso? Que los que hoy profetizan son gente que pelean con todo el mundo y no quieren a nadie y andan hablando de todo el mundo cosas. Esta gente se apartaba, hermano. Esta gente amaba a Dios, vivía para Dios. Ayer hablábamos con mi familia del caso de Isaías. Isaías era sacerdote. Isaías era un hombre muy intelectual. Había sido preparado en la corte real. Había tenido la capacidad de ser el consejero personal de alguno de los reyes, por lo menos de 2 reyes. Hasta que llegó Manasés, el hijo de Ezequiel. Hasta que llegó Manasés y lo empezó a perseguir, porque Manasés fue un hombre muy pagano, muy malvado, y lo empezó a perseguir. Y Isaías se escondió en un tronco de un árbol hueco, y Manasés mandó a cerrar ese árbol con Isaías adentro. Una tradición judía dice eso. Si ustedes están interesados, busquen la muerte de Isaías en Google y ahí les va a salir cómo fue que murió Isaías. Hermanos, fíjense bien, a mí me da mucho coraje con los profetas de hoy en día, porque vea que solo profetizan cosas buenas. Hermano, viven bien con carros de último modelo, con aviones para viajar, es que viven en unas mansiones. Vea, haga una pequeña indagación de los profetas del Antiguo Testamento y me deja saber si alguno terminó así. La mayoría terminaron asesinados, en la cárcel o desterrados. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Y hoy estos mentirosos, engañadores, falsos, sinvergüenza, ladrones, que están prácticamente trasquilando las ovejas, esto lo único que están haciendo es eso, volverse rico a costillas de los demás. Hermanos, eso no es el ministerio profético. El verdadero ministerio profético sufre, llora, se lamenta. ¿Y sabe qué dice el Señor?
El último profeta, es Jesús el que lo está diciendo. El último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Y cómo terminó Juan? ¿Verdad que Herodes le mandó a construir un castillo para que viviera, verdad? ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. Por decir la verdad, terminó decapitado. Hermanos, me están siguiendo en el sermón. ¿Saben qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día? Se creen que hacen milagros sobrenaturales. ¿Por qué no van a los institutos de cáncer a sanar a todos los que tienen cáncer? En vez de andar con la cámara haciendo que crezcan los pies de los demás o que se levanten de silla de ruedas. ¿Por qué no van a los institutos de cáncer a sanar a los que tienen cáncer? Y entonces vamos a creer en sus payasadas. Pero hasta ahora, para mí, y ojalá que para ustedes, sea la palabra de Dios. Iluminación, les dije, ¿verdad, hermanos? Es traer a la luz algo que está en oculto. Es cuando leemos la Biblia y Dios nos ilumina para poderla entender. Autoridad. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios. No hay mayor autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo dice en su palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Autoridad absoluta. En otras palabras, hermanos, nosotros no podemos negar que la palabra de Dios tiene la palabra última en todo el quehacer de la iglesia. Deuteronomios capítulo 2 dice, Moisés claramente dice que Dios es autoridad completa. Gálatas 1:8 dice, el que le quite y el que le ponga a esta profecía, perdón, ese es de Apocalipsis. Gálatas 8 dice que aquel que diga que trae otro evangelio que no sea el que ellos han predicado, sea hecho maldición. Y Apocalipsis, como les dije antes, dice que el que le quite y el que le ponga las profecías de este libro, algunos han interpretado que es el libro de Apocalipsis, pero es este libro, la palabra de Dios. El que le quite y el que le ponga la palabra de Dios, las plagas que están mencionadas en el libro vendrán sobre él y le consumirán para siempre. Así de serio es esto, hermano. Si no me cree, léalo en Apocalipsis 22, 18 y 19. Gálatas 1:8, Proverbios 36, Deuteronomios capítulo 4, verso 2. El Señor, la palabra tiene autoridad propia. ¿Sí? Inerrancia. La escritura está íntimamente relacionada con la infalibilidad. ¿Qué es infalibilidad? Infalibilidad significa que no puede cambiar. Lo que Dios dijo ayer es igual que lo diga hoy y lo dirá, porque Dios es para siempre. ¿Verdad que vimos en la clase de hoy que Dios es eterno? Dios no vive en el tiempo, Dios es eterno. Él vive en la eternidad y desde la eternidad Él gobierna todo lo que pasa sobre este mundo. Por eso es que la Biblia es tanto inerrante como infalible, no tiene cambio. Fíjese bien, la Biblia es inerrante ya que no hay ningún error en ella. Hermanos, esta traducción tiene muchos errores. De hecho, yo he encontrado frases que están cortas, se les falta una palabra, o tienen una palabra extra, o tienen una letra menos. Pero eso no es asunto del Espíritu, ese es asunto de los traductores, de los que redactaron. Eso es un asunto de aquellos que hicieron las traducciones. Eso nada tiene que ver con los textos originales. Desafortunadamente, no tenemos textos originales. Tenemos copias de copias de copias.
Pero en su escrito original, cuando el Espíritu Santo estaba exhalando la palabra sobre los escritores bíblicos, no había lugar para los errores, porque Dios es perfecto y no puede cometer errores. Así que los errores que encontramos incluso de conceptos en la Biblia no son del Espíritu Santo, sino que son de los que han traducido la Biblia. Ahora, eso es lo que entendemos, no hay errores en ella, es infalible. ¿Por qué? Porque no tiene errores también. Por eso es infalible, porque su mensaje sigue teniendo la misma validez hoy como la tenía en el tiempo de los escritores originales. Acerca de la Biblia tenemos la seguridad, hermanos, de que no tiene ningún error, porque Dios guió y cuidadosamente llevó su redacción. Y cada cosa que tiene la Biblia es lo que Dios quiso que tuviera. Ni más ni menos. La Biblia no tiene más ni tiene menos. Y termino con el último punto, canonicidad. Hermanos, literalmente, canon significa una regla. En la antigüedad se utilizaba una regla con la que se podían medir cosas. Pues la Biblia, como canon cerrado, es la regla que mide nuestra conducta como pueblo de Dios. Nos ha limitado. La Biblia es la que dice: de aquí no puedes pasar. Si pasas de aquí, te vas a meter en problemas conmigo. Es la palabra de Dios. Y mire, yo les puedo predicar a ustedes de que ustedes tienen que vestirse así, ustedes tienen que vivir así, ustedes tienen que hacer todo esto. Pero si la Biblia no penetra en sus corazones, lo que yo les enseño a ustedes no va a servir de nada. Es la palabra de Dios la que tiene que transformar sus corazones. Es la palabra de Dios la que tiene que llevarlos a entender cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vivir, cómo tienen que desarrollarse en sociedad. Yo les puedo dar consejos. Y si quieren los agarran, y si no, pues los dejan ir. No están obligados. Pero la palabra de Dios nos obliga a vivir de cierta manera, según los estándares que ella establece. ¿Por qué? Porque estamos seguros de su canonicidad. Hermanos, algunos grupos cristianos, incluso la Iglesia Católica Romana, acepta todavía los apócrifos como inspirados. Los que nosotros los cristianos evangélicos reconocemos como apócrifos, ellos lo reconocen como inspirados, que son más o menos como unos 12 libros diferentes. Pero además de esos, tienen 16 libros que ellos los consideran apócrifos. Así que la Biblia católica tiene 66 más 12 más 16 libros que reconocen como buenos en historia y todo eso. Pero la Iglesia cristiana reconoce, yo reconozco 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Podemos leer los otros, Judith, Macabeos, primero y segundo, Enoc, todos los otros libros que le ha agregado la Iglesia Católica Romana, podemos leerlos. Yo no veo pecado en leerlos, pero no son inspirados. ¿Estamos claros en eso? No son inspirados. Los libros inspirados vienen desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es nuestra Biblia. Esa es a la que nosotros nos adherimos. Es en la que creemos. Es la que nosotros leemos y la que nosotros confesamos como palabra de Dios. El proceso de canonicidad fue llevado paulatinamente. Fue Marción, un hereje del segundo siglo, el que creó el primer canon, pero mutiló la Biblia por diferentes partes para que se dijera lo que él creía que era lo necesario.
De hecho, ni siquiera incluyó el Antiguo Testamento, sino solo 27 libros del Nuevo Testamento, pero esos 27 libros que incluyó, le cortó partes a Juan y le cortó partes a Lucas. Pero fue en ese contexto que la iglesia vio la necesidad de hacer un canon que nos representara. Y comienza todo un proceso que llegó desde el siglo II hasta el siglo cuarto, quinto, donde San Agustín fue uno de los que terminó con Atanasio el último canon que reconocemos de la iglesia antigua. Así que, hermanos, tengo que decirles algo además, y con esto voy a ir cerrando. La Biblia, esta canonicidad, este proceso de canonicidad, fue paulatino, pero también los mismos hermanos, la misma iglesia que empezó a compilar estos libros, fueron llevados por el Espíritu Santo en ese proceso para decidir cuáles eran canónicos y cuáles no eran canónicos, y los aceptaron hasta el tiempo de hoy. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que forman el canon de las Escrituras. Y en ese está nuestra fe. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia entera tiene una historia. ¿Se recuerdan que hoy vimos en la clase? La historia de redención. Y en esa historia de redención, el centro y columna vertebral de esa historia es Cristo Jesús. Anoche lo veíamos en la clase de catecismo, donde Cristo es el Redentor. Pero ¿dónde es revelado Cristo como el Redentor? A veces creemos que es en el Nuevo Testamento, pero no, hermanos. Cristo es revelado en Génesis 3:15 como el Redentor de Adán y por ende de la raza humana. Él es nuestro Redentor. Y eso cuenta, esa historia es la que cuenta la Biblia. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en el corazón? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Salvador? Si así es, gloria a Dios. Si no es así, sabe esto, que este es el día de salvación. El Señor está llamándote a su reino.